Buenos días, análisis del 9 de mayo del 2024 con Volume Profile Perception Action Theory, vídeo con fines educativos, nunca recomendaciones de inversión. Comenzamos ya con Dow Jones, como siempre. Bien, Dow Jones tuvimos un día bastante alcista y nos damos cuenta que llegamos a nuestro gran objetivo, la zona de VPOC semanal que teníamos aquí marcada, los 39.215. ¿Qué nos queda por arriba? Bueno, pues como objetivo alcista tendríamos que empezar a ver si ha completado la proyección de retroceso FIBO que se construyó entre el martes y los mínimos el miércoles. Sí que llegamos, o sea que desde este punto de vista lo tenemos hecho. Nos tenemos que fijar más bien en objetivos de volumen y en objetivos de price action. En este caso, aquí tenemos un nodo de volumen un poco más arriba de este nodo de volumen semanal. Realmente está casi solapado con el, más que un nodo, aquí es un rectángulo de volumen, y este punto es muy importante además porque aquí tenemos puntos, zonas de rechazo. Así que objetivo alcista, para mí prácticamente primero y único, tendríamos los 39.308, porque luego ya tendríamos que hablar de una zona muy alejada de los 39.477. Muy bien, objetivos bajistas. Pues es bastante sencillo, tendríamos que volver primero al Value Area High de la semana, 39.110. Vamos a ampliarlo para que se vea bien. Ahí ya tenemos que hablar de objetivos intrasemanales. Y en segundo lugar, por supuesto, el VPOC semanal provisional, 39.017. Aquí ya lo tenemos. Y el tercero ya tendríamos toda esta gran zona de price action. Así que Dow Jones ya lo tenemos hecho. Hay que tener en cuenta que esta subasta está pues, prácticamente completada. Desde luego la subasta del Value Area ya está, y bueno, si llegáramos a este nivel pues estaría mucho más completa todavía, pero vaya, ya hemos hecho un recorrido al alza suficiente como para llegar a esta zona de volumen, con lo cual aquí tendremos que tener mucha precaución de lo que ocurre. Vámonos con S&P. Bueno, S&P tuvimos un día con una bajada inicial fuerte y luego recuperamos a nivel de lo que es el VPOC semanal. Aquí se ha quedado. Teníamos el módulo de arranque alcista menor y mayor. El menor ya lo habíamos cumplido, el mayor también. Nos hemos quedado aquí, es justo donde hemos llegado, con lo cual es zona de decisión. ¿Cuáles son las siguientes zonas interesantes? Bueno, pues por arriba teníamos marcado este nodo de volumen, los 5.240, que va a ser nuestro gran objetivo alcista, y además soportado por esto que hacemos muy a menudo y que suele dar muy buen resultado para marcarnos objetivos, que no es otro verdad que la proyección de retroceso FIBO. Entonces aquí tenemos 5.240 por un lado, y después en esta zona de otro nodo de volumen interesante tendríamos la proyección del retroceso, que nos mandaría ni más ni menos que a 5.249. Ya finalmente, módulo de arranque alcista menor a los 5.290. Lo tenemos señalado hace mucho tiempo. Bien, objetivos bajistas. Ahora estamos en una zona muy neutra porque estamos encima del VPOC semanal. Pues los objetivos bajistas van a ser los que ya comentamos ayer. De hecho, aquí en uno de ellos es donde paró, en este nodo de volumen. 5.194 funcionó muy bien como zona de rechazo. Y luego tenemos otro nodo muy interesante en 5.183, que además es un Naked VPOC, el del lunes, así que muy atentos a una posible caída. Aquí hemos hecho un retroceso al 61,8, ya veremos si quiere hacer un módulo de arranque bajista. Vamos a marcarlo por si acaso, con todas nuestras precauciones. ¿Por qué? Porque es que ni siquiera he llegado al mínimo para empezar a ver si se activa o no. De hecho, tendríamos que romper esta zona, pero bueno, sería muy interesante ver si lo intenta ejecutar. Vamos a dejarlo así. Nos vamos a Nasdaq. Nasdaq sin comportamiento relativamente similar. Aquí podemos trazar esta proyección de retroceso FIBO para darnos objetivos superiores. En este caso, módulo de arranque alcista menor, módulo de arranque alcista mayor. El menor nos quedaría el 161,8 por encima de esta enorme zona de volumen. Ahora el precio le tiene que costar mucho más porque ya estamos entrando en toda esta zona de gran densidad, y de hecho es ayer donde, bueno,
tanto el martes como el miércoles paró. Le está costando muchísimo quebrarla. Si la quiebra, para empezar, estos 18.386, módulo de arranque alcista menor, estamos en el 100% del mayor, y luego tendríamos 18.358 ya por fin zona de máximos, 18.713, ni más ni menos. Así que los objetivos alcistas los tenemos bastante bien delimitados, pero ahora con la complejidad de estar en este enorme nodo de volumen, que si lo dibujamos veremos que a partir de esta zona donde tocaba ayer, pues hay una densidad brutal, que el nodo nos lo da exactamente en 18.300, sí, me parece muy bien, pero a partir de aquí hay mucha densidad de volumen y habrá que estar muy atento. Bien, por debajo, pues por debajo nuestra ya conocida zona de price action, con este nodo de volumen, todas estas zonas de rechazo que se dieron en la zona 18.055 y esta zona de price action va hasta los 18.000, prácticamente 18.004. Por debajo del punto actual que tenemos importante, pues efectivamente este nodo de volumen, lo que era un VPOC diario que aquí sí que testeó y rebotó, pero los 18.097 es un punto destino, nuestro principal y gran objetivo bajista para hoy, para empezar a hablar. Luego ya lo que hemos dicho, zona de price action, y tendremos que volver ya a toda esta zona tan importante de price action también, 18.900 aproximadamente. Bien, vámonos al petróleo. Petróleo ayer una jornada muy interesante. ¿Por qué? Porque hicimos un nuevo mínimo, parecía que esto iba lanzado completamente. Teníamos una proyección de retroceso FIBO que, bueno, no lo tocó por relativamente poco, pero ¿qué ocurrió? Que es que llegó a esta gran zona de price action, a esta zona comprendida entre los 77.02, 76.72, y aquí rebotó con fuerza y tenía un objetivo muy claro, evidentemente, todo esto que teníamos aquí marcado, soporte de resistencia anual teórica, etcétera, ¿no? Y lo que había sido el VPOC semanal. No contento con esto, rompió. Aquí tenemos una directriz. Claro, estas directrices las podemos modular un poco, pero me da igual de cómo la hagamos, parece que hay una cierta ruptura. Ya veremos. ¿A dónde se puede dirigir el precio? Pues, a ver, en el sentido bajista lo tenemos claro, volver a esta zona que teníamos marcada aquí, los 77.57, y a la zona de price action 76.81, pero por arriba ya se nos abre la posibilidad de intentar irnos a esta gran zona de price action que empieza en 80.56. Para eso, nuestro gran reto va a ser romper esta zona. Nodo de volumen más zona de rechazo. Incluso lo podríamos ya dibujar, que no sea con un VPOC semanal, etcétera, pero este punto es muy interesante. Quizás el precio venga a tomar liquidez y se desplome o no, pero evidentemente si llega a los 79.80 por ahí, ¿no? Muy atentos a una posible subida hasta esta gran zona de 80.84 o al desplome, que vuelva a entrar otra vez en todo este juego. Hay que tener en cuenta que VPOC semanal y VPOC semanal provisional lo tenemos en una franja que va entre los 79.06 a 78.60, una franja muy estrecha encima del VPOC, del soporte de resistencia anual teórico. Así que con esto ya tenemos los objetivos para el petróleo y nos tenemos que ir al oro. ¿Qué nos dice el oro? Bueno, pues el oro también sigue con nuestra jornada totalmente lateral. Precio hay que tener en cuenta que el value area de esta semana es muy estrecho y lo está respetando perfectamente, pero es que encima está respetando el value area de la semana anterior. Esta zona, ahora mismo el precio está no solo dentro del value area de esta semana, sino del value area de la semana anterior, lo cual nos da una visión de la gran estabilidad que tenemos. Bien, ¿cuáles son los objetivos? Pues en cuanto a objetivos alcistas, tendríamos que volver a los máximos de ayer. Además, en esta zona, justo aquí, se ha dado rechazos con pluma 1, 2, 3, 4 veces. Los 2.327,70, vamos a ponerlos ya. Vamos a ponerlos como un punto interesante. Por todas estas plumas que se han dado por aquí. Luego ya tendríamos un nodo de volumen
también que hay que tomar en cuenta, 2.333,80. Y finalmente ya podríamos hablar de irnos a toda esta gran zona de volumen, a toda esta gran zona de price action de la que íbamos hablando muchos días. Zona de los 2.341,90. La antesala de la gran zona de price action. Bien, por debajo, bueno, pues por debajo el objetivo está muy claro. Tenemos este pequeño nodo de volumen, bueno, pequeño, no es tan pequeño. Aquí tenemos un nuevo epoch semanal. Aquí tenemos un nodo de volumen intrasemanal del lunes interesante. Por resumirlo, sí que vamos a decir que esta zona de 2.310 a 2.308 es la más interesante. Por debajo, que tendríamos, bueno, tenemos el value area low, pero directamente yo iría a pensar a ver qué ocurre en esta zona de mínimos. Ya no tanto esta zona de mínimos, sino este punto donde se rechazó el precio aquí con varias velas, otra, porque aquí hay que recordar que esto es un rechazo, aunque hizo un mínimo aquí, pero esto fue un rechazo con pluma. Realmente el precio a superar, la zona dura a superar, es toda esta, que vamos a marcar ahora mismo. ¿De acuerdo? Los 2.293. Así que con esto ya tenemos también oro, y eso no nos falta DAX. DAX, pues esto al parecer, bueno, estuve por ahí leyendo que toda esta enorme subida se refiere que en junio, a ver si ya para junio empiezan a bajar los tipos de interés. La alegría que ha habido por aquí, pues nos ha llevado a esto, zona de máximos recientes. Tenemos el VPOC semanal muy arriba, este perfil evidentemente es súper alcista. Aquí nos encontraríamos con una zona, una resistencia tremenda, los 18.769, que es la que vamos a marcar. Más allá de completar la subasta y tal, que nos lo daría la subasta del martes. Bien, si queremos hacer los marcadores de siempre, la proyección de retroceso FIBO, nuestro último retroceso interesante ha sido este, y nos llevaría prácticamente a esta zona, 18.765. Bien, objetivos bajistas, estemos encima del VPOC semanal, así que tenemos que buscar el siguiente VPOC semanal, el siguiente nodo de volumen por debajo interesante. ¿Qué sería este? Clarísimo, 18.580. Una vez conseguido, hay que tener en cuenta que excepto este nodo de volumen 18.521, son todo zonas de muy bajo volumen, con lo cual, como rompa por aquí debajo, el precio se puede desplazar con gran velocidad hasta esta zona de price action, hasta los 18.442. Bueno, habrá que ver si se le termina la gasolina ya al DAX o no. Muy bien, pues eso es todo por hoy. Mucha suerte, saludos y hasta mañana.